Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Siento una energía vibrante, una chispa de anticipación que me recorre de pies a cabeza, porque vamos a adentrarnos en un tema que estoy convencido va a encender la llama de la curiosidad en cada uno de ustedes y, por qué negarlo, desatará también sus corazones más románticos. Sí han adivinado correctamente, porque hoy vamos a desvelar los planes de boda más esperados del momento y a compartir los detalles más jugosos sobre la pareja que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense, abróchense los cinturones, porque lo que viene a continuación es pura dinamita informativa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias y emociones, les recuerdo, con la misma pasión de siempre, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla. Es la llave maestra para no perderse ni un solo detalle de todo lo que traemos semanalmente a este espacio. Les aseguro que no se arrepentirán ni un segundo. Bueno. ¿Por dónde empezamos esta historia que tiene a medio mundo con la piel de gallina y el corazón latiendo a 1000 por hora? Desde que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron esa química explosiva, esa complicidad que traspasaba la pantalla en Erkencikus, la llama de la esperanza, y de los rumores más apasionados, se encendió con una fuerza arrolladora. Y aunque en aquel entonces, en sus momentos de mayor frenesí mediático, ambos se apresuraron a negar cualquier tipo de relación sentimental, a mantener una distancia prudente ante la voracidad de la prensa, el tiempo, mis estimados amigos, el tiempo es un maestro incomparable, un director de orquesta que tiene una forma muy peculiar y a menudo infalible de revelar las verdades más ocultas, esas que intentamos proteger del escrutinio público. Ahora, la pregunta del millón que muchos nos hemos hecho, que ha resonado en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación de fans, ¿cómo fue esa transición mágica de la pantalla a la vida real? ¿Cómo esa conexión de ficción se transformó en un amor tangible? Lo cierto, lo innegable, es que la química que presenciamos entre ellos en la serie no se quedó confinada a los sets de grabación, a las luces y las cámaras. No, esa energía trascendió, fluyó y, para nuestra inmensa alegría, floreció en algo mucho más profundo, mucho más real, más auténtico. Hemos estado siguiendo cada uno de sus movimientos con una lupa invisible, analizando cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada gesto, y vaya que nos han dado pistas, pequeñas píldoras de información que alimentaban nuestra esperanza y nuestra curiosidad. Al principio, todo era sutil, delicado, casi secreto. Un me gusta estratégico por aquí, un comentario cómplice que dejaba entrever una conexión especial por allá. Pero con el paso del tiempo, las miradas en los eventos se volvieron más intensas, los abrazos más prolongados, y esas sonrisas, esas sonrisas que lo dicen todo, que gritan su amor sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y ahora, la noticia que todos estábamos esperando, esa que ha inundado las redes sociales como una marea incontenible y ha acaparado los titulares de los portales de noticias: los planes de boda están en marcha. Sí, han escuchado bien. Sus sueños de verlos unidos para siempre están a punto de hacerse realidad. ¿Pero qué significa esto exactamente? Estamos hablando de una boda inminente, de algo que sucederá en cuestión de semanas. ¿Ya se han filtrado fechas concretas? Hemos tenido el privilegio de ver los anillos que sellarán su compromiso. Calma, respiren hondo. Porque en este vídeo vamos a desglosar meticulosamente los nuevos detalles que han ido saliendo a la luz, esos fragmentos de información, esas declaraciones veladas y esos rumores fundamentados que nos permiten armar el rompecabezas de su futura unión, una unión que promete ser tan espectacular como su historia de amor. Uno de los detalles más emocionantes y significativos que han surgido, y que ha levantado un auténtico revuelo entre la comunidad de fans, es la supuesta reunión familiar que tuvo lugar hace poco. Se rumorea, y con una fuerza que casi se puede palpar en el aire, que tanto la familia de Can como la de Demet se reunieron en un evento privado, cuidadosamente discreto, para dar ese primer gran paso oficial hacia la consolidación de su relación. En la rica y tradicional cultura turca, estos encuentros familiares tienen un peso y una importancia inconmensurables. Representan no solo el compromiso de las familias con la unión de la pareja, sino también un sello de aprobación incondicional, un voto de confianza y, por supuesto, el preludio indispensable y sagrado a las nupcias. Imaginen por un momento la atmósfera de esa velada, conversaciones cálidas, risas que resonaban en el ambiente. Quizás hasta brindis efusivos por el futuro brillante y lleno de amor de Can y Demet. ¡Qué maravilla de imagen, qué instante tan cargado de significado!
Además, y aquí es donde la trama se pone aún más interesante, se habla de que esta reunión familiar no fue una mera formalidad protocolaria, sino que sirvió como plataforma para comenzar a discutir los asterisco detalles de la boda. Y es aquí donde la anticipación alcanza niveles estratosféricos. ¿Se imaginan el tipo de boda que estos dos iconos del entretenimiento, estos ídolos de masas, elegirían? ¿Sería una ceremonia íntima y elegante reservada para unos pocos elegidos, o una celebración a lo grande, un evento espectacular digno de una alfombra roja, con la presencia de todos sus amigos, colegas y admiradores? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, y cuando digo cercanas, me refiero a personas que, de alguna manera, tienen acceso a esa información privilegiada, a ese círculo que conoce los entresijos de sus vidas privadas, parece que Khan y Demet tienen una visión bastante clara y unificada de lo que desean para su gran día. Se dice que ambos comparten el anhelo de una asterisco ceremonia íntima, un evento donde la esencia del amor y la conexión sea la protagonista principal. Pero esto no significa que sea una boda austera o carente de solemnidad. Al contrario, desean que sea asterisco solemne y profundamente significativa. Esto no implica, ni mucho menos, que no habrá invitados. Para nada. Simplemente prefieren rodearse de su círculo más íntimo, de sus seres queridos más preciados, aquellos que han estado a su lado, apoyándolos incondicionalmente en cada etapa de sus vidas y en el vertiginoso camino de sus carreras. Piensen en un jardín idílico bañado por la luz del atardecer, o quizás en una villa encantadora con vistas al mar turquesa, un entorno que les permita compartir su felicidad de una manera auténtica, personal y sobre todo, muy especial. Y ahora hablemos de ese elemento que siempre genera un cosquilleo de expectación y curiosidad, los asterisco anillos. Los anillos de compromiso y de boda. Siempre son un tema de gran interés, un símbolo palpable del amor que están sellando. Aunque hasta el momento no hay imágenes oficiales ni confirmaciones directas por parte de la pareja, los rumores más persistentes apuntan a que ya habrían elegido sus alianzas, esas piezas que se convertirán en el emblema de su unión. Y por supuesto, la expectativa es altísima, se espera que sean piezas que no solo reflejen su estilo personal, sino también la magnitud de su amor. Imaginamos que serán elegantes, quizás con un toque moderno y sobre todo, atemporal, para que perduren en el tiempo tanto como su relación. Es probable que no escatimen en detalles de calidad, pero tampoco buscarán algo ostentoso o excesivamente llamativo. Lo verdaderamente importante en este caso será el profundo simbolismo que representen, el compromiso inquebrantable, el amor eterno, la promesa de una vida compartida. Otro aspecto fascinante que ha captado nuestra atención y que ha desatado la imaginación de muchos es la posibilidad de que la boda se celebre asterisco en Italia. Sí, han leído bien. Italia, esa tierra de romance eterno, de historia milenaria, de belleza inigualable que nos deja sin aliento. Se rumorea con insistencia que Khan Yaman, quien, como muchos saben, tiene una conexión muy especial y profunda con Italia, estaría muy interesado en celebrar su unión en un lugar que tenga un significado especial para él, un sitio que evoque esa conexión. Una boda en la idílica Toscana, con sus colinas ondulantes y viñedos interminables, o quizás en la deslumbrante costa amalfitana, con sus pueblos pintorescos colgando sobre el mar azul, sería simplemente espectacular, un sueño hecho realidad. Piensen en los paisajes de ensueño, la exquisita gastronomía, el ambiente romántico y mágico. Sería el escenario perfecto para una historia de amor de película, y ellos, sin lugar a dudas, son los protagonistas indiscutibles de esta maravillosa narrativa. Pero ¿cuándo podría ser este evento tan esperado? Los rumores más fuertes y persistentes sugieren que la boda podría tener lugar en el asterisco verano del próximo año. Esto, si se confirma, les daría el tiempo suficiente para organizar cada detalle con la calma y la dedicación que una ocasión así merece, para disfrutar plenamente de los preparativos sin prisas y para asegurarse de que cada aspecto, por insignificante que parezca, sea perfecto y refleje su amor. El verano, además, es una época ideal para una celebración al aire libre, para disfrutar de las largas y cálidas noches estrelladas, creando recuerdos imborrables. Ahora es fundamental recordar, y quiero ser muy enfático en esto, que a pesar de la emoción palpable, de los indicios cada vez más sólidos y de la creciente expectativa, Khan Yaman y Demet Özdemir aún no han hecho un anuncio oficial sobre la fecha o los detalles específicos de su boda. Ellos, como muchas parejas, especialmente aquel que viven bajo el intenso foco de la atención pública, prefieren mantener esta etapa tan íntima y personal de sus vidas en la más estricta privacidad el mayor tiempo posible, disfrutando de este momento tan especial entre ellos, sus familias y sus amigos más cercanos.
Y eso es algo que debemos respetar y comprender profundamente. Su derecho a la privacidad en un momento tan trascendental de sus vidas es inalienable. Sin embargo, la energía que transmiten cada vez que están juntos, la forma en que sus miradas se cruzan, las pocas pero significativas declaraciones que han hecho públicamente sobre su amor y su compromiso, todo ello nos da la profunda confianza y la certeza de que esta unión es real, es sólida, es un amor que ha florecido para perdurar, y que está firmemente en camino hacia el altar. La química que vimos brillar en Erkencicus no fue un simple accidente, no fue un truco de guionistas o directores. Fue el reflejo genuino de una conexión profunda, de una atracción real que ha logrado sortear las adversidades, las distancias geográficas, los compromisos profesionales ineludibles y los inevitables y a menudo crueles rumores de la industria del entretenimiento. Pensemos en ellos juntos. Khan con su carisma arrollador, su fuerza magnética y su pasión desbordante que cautiva a multitudes. Demet con su dulzura inigualable, su talento actoral que la ha llevado a la cima y su elegancia innata que la distingue. Juntos forman una pareja que no solo es estéticamente hermosa, sino que también inspira por la autenticidad de su vínculo. Han logrado conectar con millones de personas no solo por su innegable belleza física y su excepcional talento actoral, sino por la genuina transparencia de sus sentimientos, por la forma en que proyectan su amor. Y ahora están a punto de dar un paso trascendental que los unirá para siempre, sellando su amor ante el mundo. La verdad es que esta noticia, estos indicios de su próxima boda, nos llena de una alegría inmensa. Ver a dos personas que admiramos, que hemos seguido con devoción en sus carreras, que nos han regalado tantas emociones y tantos momentos inolvidables en la pantalla, encontrar el amor verdadero y decidir dar este paso tan importante y significativo, es algo verdaderamente inspirador. Nos recuerda, en medio del brillo deslumbrante de las cámaras y el constante bullicio de la fama, que al final del día, lo que verdaderamente importa, lo que perdura, son las conexiones humanas profundas, el amor sincero, la complicidad que nace en el alma y el deseo inquebrantable de construir un futuro compartido, ladrillo a ladrillo, con amor y dedicación. Por supuesto, mantendremos nuestros oídos y ojos bien abiertos, escaneando cada rincón de la información, para cualquier nueva noticia que surja sobre sus planes. Y cuando los detalles oficiales sean finalmente revelados, aquí estaremos, en este nuestro espacio, listos para contárselos con todo el entusiasmo del mundo, con la misma pasión que nos caracteriza. Hasta entonces disfrutemos de la dulce expectativa, celebremos la felicidad radiante de esta pareja que tanto queremos y sigamos apoyándolos incondicionalmente en esta hermosa y emocionante etapa de sus vidas. Su felicidad es, en cierto modo, nuestra felicidad. Y ahora, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro apasionante recorrido por los emocionantes planes de boda de Can Yaman y de Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores sobre la significativa reunión familiar, las posibles y esperadas discusiones sobre los detalles de la ceremonia, su clara preferencia por una celebración íntima pero profundamente significativa, la alta expectativa sobre el diseño de sus anillos y la fascinante posibilidad de una boda de ensueño en Italia. Lo que está absolutamente claro es que esta pareja está construyendo un futuro juntos, un futuro lleno de amor, y nosotros, como sus fieles seguidores, estamos emocionados y honrados de ser testigos, aunque sea a la distancia, de este hermoso y trascendental capítulo de sus vidas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y por compartir su entusiasmo conmigo. Me encanta compartir estas noticias, estos momentos de expectativa y emoción, con ustedes, y sé que ustedes también disfrutan enormemente de estar al tanto de todo lo que rodea a sus artistas favoritos, de compartir esta pasión. Ahora, y este es el momento que más espero, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué les parecen los detalles que hemos compartido hoy? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo creen que será la boda? ¿Les encantaría que fuera en Italia, como sugieren los rumores? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leer cada una de sus apreciaciones, sus ideas y sus sueños para Can y Demet. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y emocionante, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos indica que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fervientes fans de Can y Demet, para que también se enteren de estas maravillosas noticias. Y si por alguna razón inexplicable aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Hagan clic en ese botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que traemos.
Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más sorpresas, más noticias y por supuesto, más emoción. Un abrazo enorme y hasta la próxima.